En la costa norte de Irlanda hay 40.000 columnas de piedra negra que encajan entre sí como si alguien las hubiera cortado a medida. La mayoría tiene 6 lados. Se llaman la Calzada del Gigante, y la explicación oficial la repite cualquier guía turística sin dudarlo un segundo: lava volcánica que se enfrió hace 60 millones de años. Punto final. Caso cerrado. Guarde ese número. 60 millones de años. Va a volver antes de que termine este vídeo, y no va a significar lo mismo. Porque durante 300 años, esas columnas fueron el campo de batalla científico más feroz de Europa. Y en ese campo de batalla pasaron 3 cosas que casi nadie cuenta. El primer hombre que las describió ante la comunidad científica nunca las vio con sus propios ojos. Las pruebas que supuestamente demostraban su origen no eran lo que todo el mundo creía que eran. Y en junio de 2026, un equipo de geólogos publicó un estudio que borró 8 millones de años de la historia oficial de esa costa. 8 millones de años. Eliminados. Y el dato que lo reemplaza es mucho más inquietante que el que estaba antes. Si le interesan las historias donde la ciencia real termina siendo más extraña que la leyenda, quédese conmigo hasta el final. Lo que hoy sabemos de esta costa cambió hace apenas unos meses, y muy poca gente en español lo ha contado todavía. Empecemos por el problema que tuvieron los primeros observadores, porque no era un problema de superstición. Era un problema de geometría. Cuando usted mira la Calzada del Gigante desde el acantilado, lo que ve no parece una roca rota. Parece un piso. Las columnas se levantan a distintas alturas y forman escalones que bajan hacia el mar hasta desaparecer bajo el agua. Las más altas alcanzan unos 12 metros. La capa de lava solidificada en los acantilados llega a tener 28 metros de espesor en algunos puntos. Y la superficie superior de esas columnas es plana. Plana de verdad. Uno puede caminar sobre ellas. El ojo humano está entrenado para leer geometría repetida como señal de intención. Un hexágono aislado en la naturaleza no llama la atención. 40.000 hexágonos encajados hombro con hombro, sin espacios, sin sobras, cubriendo una costa entera, activan otra cosa en el cerebro. Activan la sospecha de que alguien estuvo ahí. Ese es el punto exacto donde nace la leyenda del gigante Finemecécul arrancando la costa piedra por piedra para cruzar el mar. No nace de la ignorancia. Nace de una observación correcta, mal interpretada. Hay orden ahí. Lo que la leyenda equivoca es de dónde viene ese orden. Y aquí conviene detenerse en un detalle que casi todos los vídeos sobre este lugar repiten mal. No todas las columnas son hexágonos. Las hay de 4 lados, de 5, de 7 y de 8. Y no es un detalle decorativo. Es la primera grieta en la idea de un diseño deliberado, porque un constructor no comete ese tipo de errores. La naturaleza sí. La naturaleza busca la solución más eficiente, la encuentra casi siempre, y falla lo suficiente como para delatarse. Ese detalle lo registró por escrito un hombre en 1694. Y lo registró para corregir a alguien. Para entender esa corrección, primero hay que entender cómo llegó esta costa a los ojos del mundo. Los pescadores de la zona conocían la formación desde siempre. No era ningún secreto local. Lo que no existía era un registro científico. En 1692, William King, obispo de Derry, visitó el lugar. Al año siguiente, en 1693, Sir Richard Bulkeley, miembro del Trinity College de Dublín, presentó un informe sobre la calzada ante la Royal Society de Londres. Se publicó en las Philosophical Transactions, la revista científica más prestigiosa de Europa en ese momento. Ese informe es, oficialmente, el acta de nacimiento de la Calzada del Gigante en la ciencia moderna. Y tiene un problema. Bulkeley nunca estuvo ahí. Escribió su informe basándose en lo que le contaron el obispo de Derry y un maestro en artes de Cambridge. Describió las columnas como cilindros verticales sólidos, sin juntas. Y esa descripción, la primera que leyó Europa entera, era incorrecta en lo más básico. Piense en lo que eso significa.
La formación geológica que iba a definir 2 siglos de discusión científica entró en el registro europeo a través de un hombre que la estaba imaginando. La corrección llegó un año después. En 1694, Samuel Foley, obispo de Downey-Connor, publicó su propio informe en las mismas Philosophical Transactions. Foley sí fue. Foley miró. Y escribió que no encontró ninguna columna cuadrada, que casi todas eran pentagonales o hexagonales, que algunas pocas tenían 7 lados, y que había bastantes más pentágonos que hexágonos. También anotó que las piedras se apoyan una sobre otra tan ajustadas que desde fuera solo se alcanza a distinguir la línea que las une. 332 años después, esa descripción sigue siendo exacta. En el mismo volumen de 1694 apareció un segundo artículo, firmado por Thomas Molyneux, médico irlandés. Molyneux hizo el primer análisis del material en sí y lo clasificó con nombre latino. Y sostuvo algo que en esa época no era obvio, que aquello era obra de la naturaleza, no de gigantes ni de manos humanas. Criticó abiertamente a quienes lo explicaban con mitos. Molyneux tampoco había visitado el sitio. Pero acertó. En 1739, la artista dublinesa Susanna Drury pintó la calzada con un nivel de detalle que nadie había logrado antes. Ganó por ello el primer premio otorgado en la historia de la Royal Dublin Society, en 1740. Sus obras fueron convertidas en grabados en 1743, y esos grabados viajaron por toda Europa. Aquí está la ironía que casi nadie menciona. La mayoría de los grandes geólogos que discutieron sobre la calzada del gigante durante los siguientes 50 años no discutían sobre la calzada. Discutían sobre unas láminas grabadas hechas a partir de las acuarelas de una artista. Y esa discusión se convirtió en una guerra. La guerra tenía 2 bandos, y los 2 eran respetables. De un lado, los neptunistas. Seguían las ideas de Abraham Gottlob Werner, mineralogista alemán de Freiberg. Werner sostenía que la Tierra estuvo cubierta por un océano primigenio y que todas las rocas que vemos hoy cristalizaron a partir de esa agua al retirarse. Para los neptunistas, el basalto era un precipitado marino. Del otro lado, los vulcanistas. El geólogo francés Nicolas Desmarest había propuesto que estas columnas eran de origen volcánico, comparándolas con formaciones parecidas en la región francesa de Auvernia. En Irlanda, el reverendo William Hamilton defendió esa posición en 1786. La teoría de James Hutton, el médico de Edimburgo, apareció en 1785 y le dio estructura al bando. Hoy sabemos quién tenía razón. Pero en ese momento, los neptunistas tenían un arma que parecía definitiva. A unos 15 kilómetros de la calzada, en la costa de Portrus, aflora una roca oscura. Negra. Densa. Idéntica al basalto a simple vista. Y está llena de fósiles. Amonites. Moluscos marinos extintos, con sus conchas en espiral perfectamente visibles en la piedra. Cualquiera puede encontrarlos ahí todavía hoy. El reverendo William Richardson, defensor local del neptunismo, presentó esa roca como la prueba que cerraba el debate. Y el argumento era brutalmente simple. Si el basalto es lava fundida, si salió del interior de la Tierra a más de 1000 grados, entonces respóndanme una cosa. ¿Cómo sobrevivió un caracol marino a eso? No hay animal que aguante esa temperatura. Ninguno. Por lo tanto, según Richardson, el basalto no podía ser lava. Tenía que haberse formado en el agua, con los moluscos dentro, exactamente como decía Werner. Richardson publicó su argumento en 1805. Y durante años, esa piedra de Portrus fue el clavo en el ataúd del vulcanismo en Irlanda. El problema es que Richardson estaba mirando 2 rocas distintas y creyendo que era una sola. En 1802, un escocés llamado John Playfair viajó a Portrus a ver la piedra con sus propios ojos. Playfair era matemático y geólogo, y había sido el discípulo más cercano de James Hutton, muerto 5 años antes. Iba a defender la posición de su maestro. Pero lo que hizo al llegar fue simplemente mirar el contacto entre las capas. Y lo vio de inmediato. La roca que contenía los amonites no era basalto. Era lodolita.
Barro marino endurecido del Jurásico, de unos 190 millones de años, lleno de fósiles como corresponde a cualquier sedimento marino. Debajo de ella había otra cosa, una intrusión de dolerita, roca ígnea, magma que subió y se metió entre las capas hace unos 60 millones de años. Es lo que los geólogos llaman un sil, un filón capa. Ese magma cocinó la lodolita desde abajo. La horneó. El calor transformó el barro en una roca metamórfica dura y oscura llamada corneana, en inglés hornfels, que a simple vista se parece muchísimo al basalto. Los amonites nunca estuvieron dentro de lava. Estuvieron dentro de barro, y el barro fue horneado después, con ellos adentro. Playfair lo describió como una piedra estratificada que había adquirido un alto grado de endurecimiento. En 1816, William Conybeare y el reverendo William Buckland, dos de los geólogos más respetados de su generación, confirmaron la lectura. El arma definitiva del neptunismo era un malentendido de campo. Y aquí está el detalle que más incomoda. La zona de contacto en Portrus está enfriada por el choque térmico, así que la dolerita se vuelve mucho más fina justo ahí. La diferencia visual entre la roca ígnea y la lodolita horneada casi desaparece en ese borde. Richardson no fue un tonto. Fue un hombre que miró una frontera real y no la vio porque la naturaleza la había disimulado. Charles Lyell, en su Manual de Geología de 1857, se preguntó cómo pudo sostenerse durante medio siglo la duda sobre si el basalto era de origen ígneo o acuático, siendo tan completa la analogía con las lavas de los volcanes activos. Desde 1850, el consenso quedó cerrado. El basalto es lava enfriada. Fin del debate. Salvo que quedaba una pregunta sin responder, y nadie la pudo contestar durante otros 168 años. La pregunta era esta. Muy bien, es lava enfriada. ¿A qué temperatura exacta se rompe? Parece un detalle técnico. No lo es. Porque de esa temperatura depende todo lo demás, la velocidad del enfriamiento, el grosor de las columnas, la geometría final. Sin ese número, nadie podía reproducir el proceso. Solo podían describirlo. En 2018, un equipo de la Universidad de Liverpool decidió dejar de describirlo y fabricarlo. El proyecto lo dirigió Jean Lavalle, profesor de vulcanología. Su equipo tomó núcleos de roca basáltica extraídos de las profundidades del volcán islandés Eyjafjallajökull. El mismo material, la misma familia química que forma la calzada del gigante. Después diseñaron un aparato que hasta entonces no existía. Un sistema que sujeta la lava enfriada dentro de una prensa y le permite contraerse y agrietarse mientras la temperatura desciende de forma controlada, midiendo el momento exacto de la fractura. Era la primera vez que alguien reproducía en laboratorio la formación de una columna de basalto. Y el resultado fue un número muy concreto. Las rocas se fracturan cuando se enfrían entre 90 y 140 grados por debajo del punto en que el magma cristaliza y se convierte en roca sólida, que en los basaltos ronda los 980 grados centígrados. Lo que significa que las columnas de la calzada del gigante se formaron a una temperatura de entre 840 y 890 grados. Piense en la escena real. No hubo un gigante. Hubo una masa de lava del espesor de un edificio, enfriándose desde arriba, contrayéndose milímetro a milímetro. Al contraerse, acumula tensión. Y llega un punto en que la piedra no aguanta más y se parte. La grieta baja hacia el interior en línea recta, buscando el camino que libera más tensión con menos superficie de fractura. Esa forma es el hexágono. La misma que aparece en un panal de abejas y en el barro que se seca al sol. No es geometría de intención. Es geometría de eficiencia. La piedra no estaba dibujando. Estaba resolviendo un problema, y el hexágono es la respuesta correcta. Con ese número en la mano, la calzada del gigante quedó explicada. ¿Cómo se forma? ¿A qué temperatura? ¿Por qué esa figura? Faltaba lo más difícil. ¿Cuándo? El 15 de junio de 2026, el Servicio Geológico de Irlanda del Norte y el Servicio Geológico Británico publicaron los resultados de una nueva datación en la revista Geology.
durante décadas se aceptó que la actividad volcánica que creó esta costa se extendió a lo largo de 13 millones y medio de años. Ese era el marco. Ese número aparecía en los libros, en los paneles del sitio, en los documentales. La nueva datación lo redujo a 5 millones y medio. 8 millones de años borrados de un plumazo. La actividad volcánica de Irlanda del Norte quedó comprimida en una ventana que va desde hace unos 61.600.000 años hasta hace unos 55.900.000. Simon Tapster, uno de los investigadores del Servicio Geológico Británico, explicó que el trabajo permitió reconstruir una línea de tiempo completamente nueva para la actividad volcánica de la región, y situarla por primera vez en un contexto global preciso. Mark Cooper, geólogo jefe del Servicio Geológico de Irlanda del Norte, lo dijo de forma más directa: la investigación muestra que aquella actividad fue mucho más concentrada, y que los procesos geológicos actuaron mucho más rápido de lo que se pensaba. Deténgase en esa frase. Mucho más rápido. Durante siglos, el argumento contra el gigante fue el tiempo. Nadie construyó esto, decía la ciencia, porque esto tardó una eternidad en formarse. La eternidad acaba de encogerse un 60%. Y hay algo más, algo que cambia la escala completa de la historia. Los primeros derrames de lava de la meseta de Antrim se consideraban millones de años anteriores a los basaltos de la isla escocesa de Staffa, donde se encuentra la famosa cueva de Fingal, con sus propias columnas hexagonales. La nueva cronología los conecta como parte de la misma actividad volcánica. La leyenda irlandesa dice que Finn McCool construyó una calzada a través del mar para llegar hasta el gigante escocés Benandonner, y que la cueva de Fingal es el otro extremo de esa misma obra. La geología acaba de confirmar que las dos formaciones pertenecen al mismo episodio. La leyenda no acertó en el mecanismo. Acertó en la conexión. Alguien, hace mucho, miró las dos costas y entendió que estaban hechas de lo mismo, y lo guardó en forma de cuento porque no tenía otra manera de guardarlo. Y el marco es todavía mayor. Esa actividad queda ahora integrada en la provincia ígnea del Atlántico Norte, un episodio volcánico gigantesco cuyas huellas se encuentran en rocas tan lejanas como las de Groenlandia. Los científicos usaron análisis geoquímicos y estudios magnéticos aéreos para trazar esa conexión, que abarca también las montañas de Maurne y Slieve-Gullion. Las últimas erupciones ocurrieron cerca del máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, un periodo de calentamiento global acelerado. Conviene ser cuidadoso aquí, el estudio no afirma que los volcanes de Irlanda del Norte hayan causado ese calentamiento. Lo que dice es que las fechas mejoradas permiten por fin investigar si hubo relación. Eso es lo que se abrió el 15 de junio de 2026. Ahora recupere el número del principio. 60 millones de años. Esa piedra sobrevivió a la apertura del Océano Atlántico. Sobrevivió a la erosión marina de la costa norte de Irlanda, que es de las más duras de Europa. Sobrevivió a las glaciaciones. Y en los últimos años empezó a desmoronarse por una razón que ningún geólogo habría predicho. Monedas. Los visitantes empezaron a clavar monedas en las juntas entre las columnas, para la suerte. La costumbre se multiplicó con el turismo masivo. Solo el año pasado, el sitio recibió alrededor de 648.000 visitantes. El metal se oxida. Al oxidarse, se expande. Y una moneda corroída puede llegar a triplicar su grosor original, empujando la piedra desde dentro de la grieta. Un informe del Servicio Geológico de Irlanda del Norte confirmó el daño físico y químico. Las columnas más afectadas son las de la formación conocida como Delum, torres inclinadas de unos 3 metros de alto, donde la roca negra aparece manchada de un tono marrón rojizo que se ve a simple vista. Cliff Henry, responsable de relaciones con la naturaleza del National Trust, señaló además un problema secundario que casi nadie considera: la gente recoge una piedra del suelo para clavar la moneda, falla el golpe y astilla la columna. La doctora Kirsten Lehman, del Servicio Geológico, recomendó retirar la mayor cantidad posible de monedas para frenar tanto el impacto físico como el químico. El National Trust, junto con el Causeway Coast and Glens Heritage Trust, contrató a especialistas en conservación de piedra. Hicieron una prueba en 10 ubicaciones. Funcionó.
La extracción completa está presupuestada en unas 30.000 libras. Y no van a poder sacarlas todas. Las más antiguas llevan años expuestas al agua salada y están fusionadas con la roca. Hay algo casi insoportable en ese detalle. La formación resistió 60 millones de años de fuerzas planetarias, y lo que la está deteriorando es un gesto de buena suerte hecho con calderilla. Queda una pregunta abierta que ni la datación de 2026 responde. Si el episodio volcánico fue tan rápido y tan concentrado como ahora sabemos, ¿qué lo detuvo? ¿Qué apagó un motor de ese tamaño en 5 millones y medio de años cuando debería haber durado el triple? Esa respuesta todavía no existe. Yo me quedo pensando en Richardson. En un hombre que hizo bien su trabajo, que fue al campo, que encontró fósiles reales en una roca real, que construyó un argumento lógico y honesto, y que se equivocó de todos modos, porque la naturaleza había borrado la frontera que él necesitaba ver. Y quiero preguntarle algo a usted. ¿Cuál es su portrus? ¿Cuál es esa cosa que usted da por segura desde hace años, que aprendió bien, que puede defender con argumentos, y que quizá esté apoyada sobre un límite que nadie le enseñó a mirar? Escríbamelo en los comentarios. Y leo todos. Y si le gustó esta forma de contar las cosas, sin gigantes inventados ni cámaras secretas, solo con nombres, fechas y estudios que usted puede ir a verificar por su cuenta, suscríbase y active la campana. Aquí no fabricamos misterios. Buscamos los que ya existen, y le aseguro que son mejores.